Muy buenos días de nuevo a todos los que nos ha dado tiempo de saludaros, y espero que el Señor pues una vez más nos bendiga ricamente con su palabra en esta mañana. A los que nos gusta un poco el fútbol, aunque digo el fútbol porque quizás es de los más conocidos, más seguidos, pero casi ocurre con la mayoría de los deportes, y muchos de los deportes pues es de alguna manera la realidad también que hay en la vida de las personas, en muchos sentidos, pero bueno, no vamos tampoco a filosofar con ese tipo de historias. Me hace mucha gracia, no sé si cuando os gusta ver el fútbol y veis sobre todo la repetición de la jugada o veis reportaje de lo mejor que ha ocurrido en el partido, que cada vez que hay, sobre todo un penalti, pues el que ha cometido el penalti es curioso la actitud que tiene. Es muy raro que nos encontremos alguno que cuando pitan penalti el defensa diga, es verdad, lo he cometido. No lo encontramos. Es más, lo primero que hace es levantar la mano, eso está aprendido evidentemente desde pequeño, y a los que están jugando por ahí al fútbol desde pequeños los enseñan eso. Lo primero que tienes que hacer es levantar las manos, protestar, dejar claro que tú no has sido. Y efectivamente, hoy en día, con todos los medios que hay, ve al defensor que le ha pegado una patada por detrás tremenda al delantero. El delantero ha caído de boca en el suelo, y él levanta las manos diciendo, si no lo he tocado. No lo he tocado. Si ha sido él. Árbitro, ha sido él el que se ha tirado al suelo. Luego lo ves en la repetición y le ves que le da por detrás una patada tremenda. Y cuando ya ha visto que el árbitro ha pitado penalti y ya no lo puede echar para atrás, otro gesto que es muy común es que empieza a levantar las manos y empieza a mirar para arriba. Muchas veces uno no puede ni tan siquiera leer lo que dicen los labios, porque dicen auténticas barbaridades. Pero empieza a mirar el césped, empieza a mirar a la grada, empieza a mirar para arriba, porque parece ser que todos tienen la culpa de aquel penalti, menos él, que ha sido el que ha pegado la patada por detrás. Y es bastante curioso esto, porque, como digo, culpar a Dios de nuestros fallos, pues puede sonar de alguna manera a justificación, pero también viene a sonarnos bastante ignorancia, porque muchos justifican precisamente su pecado, que por otro lado no tiene ni mucho menos justificación, argumentando que quizás Dios, con todo el poder, con todo lo poderoso que es, con todo lo sabio que es, pues podía haber hecho alguna cosita más, ¿verdad?, antes de que yo hubiese caído en pecado. Y otros muchos, sencillamente, cuando escuchan una palabra, que es el término tentación, pues sencillamente ignoran de dónde surgen realmente las tentaciones. Y ocurre exactamente lo mismo. Empieza a mirar a un lado, mira hacia el otro, mira hacia arriba, mira hacia los lados, y allí paga el pato todo el mundo que por allí pasa, porque todos son culpables menos uno. Así que unos y otros cometen un grave error cuando están culpando de nuestros pecados, de los pecados propios de cada uno, están culpando, como digo, al primero que pasa por allí, al primero que se acuerdan. Hay un texto que es el que vamos a compartir en esta mañana, que se encuentra en la carta de Santiago, en el capítulo 1, que es un texto bastante bueno, nos da muchísima enseñanza, porque nos viene a decirnos una serie de principios que son bastante importantes que lo tengamos en cuenta en nuestra vida, sobre todo cuando nos vayamos a enfrentarnos y cuando nos vayamos a encontrar pues con algo que nos es inevitable en nuestras vidas. Pasar por situaciones de prueba, pasar por momentos de tentación. ¿Quién de nosotros está o ha estado o no ha pasado en ninguna ocasión por alguna situación de esta? Es más, si el Señor nos tiene mucho más tiempo aquí,
en la tierra, con nuestros familiares, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, muy probablemente vamos a tener que pasar por bastantes pruebas, vamos a tener que pasar por bastantes tentaciones. La carta de Santiago, como digo, nos enseña que al ser tentados o al ceder a la tentación, no debemos de estar buscando a quién culpar, y mucho menos cuando culpamos, aunque sea de una manera indirecta, estamos culpando al Señor. ¿Sí? ¿Escuchamos bien? Nosotros, los que hemos sido redimidos por el Señor, los que el Señor nos ha perdonado nuestras faltas, nuestros pecados, los que venimos hoy aquí domingo y cantamos de corazón todo, la grandeza de Dios, la obra salvífica del Señor Jesús, su sangre derramada en la cruz. Cuando pasamos por determinadas circunstancias en la vida, pues muchas veces da la sensación que se nos apaga el deseo de estar centrados en el Señor y buscamos, igual que cualquier futbolista o cualquier persona del mundo, justificar mi situación, echando la culpa incluso a Dios mismo. Pero también este pasaje que vamos a leer en Santiago 1 es un pasaje que nos va a revelar de dónde surgen las tentaciones que vienen en nuestras vidas. ¿De dónde surgen? Vamos a leer el texto antes de nada. Dice, estamos en Santiago capítulo 1, versículo 12 al 18. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hasta ahí el texto, un texto que, como digo, es un texto que podríamos dividirlo en tres partes, en tres verdades importantes que nos encontramos así a bote pronto. Primero, el Señor nos va a hablar a través de esta epístola acerca de la necesidad de mantenernos firmes. Con firmeza, mantente firme ante las pruebas, mantente firme ante las tentaciones. No caigamos como aquellos que no tienen donde agarrarse, que no tienen puesta la esperanza, sino solamente la esperanza puesta en Él, que cuando viene la prueba o viene la tentación, rápidamente caen. Sino que la primera es mantente firme, pero en segundo lugar nos habla de reconocer el verdadero origen de la tentación. Nos exhorta a que es importante para todos nosotros de que seamos conscientes de dónde viene el origen de la tentación en nuestras vidas. Y en tercer lugar, cuando vemos nuestra auténtica realidad, es cuando debemos de estar dando gracias y estar centrados y confiando que la única provisión del único lugar donde pueden venir, o la única persona que puede traer a nuestras vidas las armas, los instrumentos adecuados para poder hacer frente a las tentaciones, viene solamente de Dios. Por muy sabio que sea, por muy fuerte que me crea, voy a caer totalmente desarmado,
voy a caer totalmente humillado delante de Dios, reconociendo que el único que puede proveerme para mantenerme firme en esa batalla es Él. Así que en el versículo 12, lo primero que nos encontramos, dice la palabra de Dios, lo he leído en Reina Valera, pero en la Nueva Versión Internacional dice: dichoso el que resiste la tentación, porque el término dichoso es el mismo que viene a usarse, por ejemplo, en el Sermón del Monte. El bienaventurado, el dichoso, o el término feliz. Y es interesante porque en esta primera enseñanza que nos encontramos en el versículo 12, apunta a algo que nos llama poderosamente la tentación, porque estamos constantemente buscándola por muchos sitios. Quien resiste la tentación es una persona feliz, pero ahora vamos a entender el sentido. El que resiste la tentación es una persona feliz, es una persona dichosa, es una persona bienaventurada, como dice el versículo 12. En el Nuevo Testamento, este término se usa para referirse al gozo interno de una persona que se siente feliz, que se siente dichosa, que se siente bienaventurada, aún por encima de las circunstancias adversas. Y esto no es porque alguien sea muy positivo en la vida, esto no es porque alguien siempre vaya viendo la parte buena de las cosas, sino que esto apunta y está hablando a los hijos de Dios algo que el Señor nos va a recompensar. Mantente firme en la prueba, mantente firme en la tentación. El Señor, dice el mismo versículo 12, te va a recompensar. Y habla aquí con el término porque recibirás la corona de vida. Y cuando encontramos el término de esto de corona de vida, nos preguntamos qué significa esto. Porque suena casi, parece la sensación que está hablando de que si resistes a la prueba, si haces frente a la tentación, en obediencia a lo que el Señor te está diciendo, eres bienaventurado y recibirás la corona de vida como si fuese la salvación, o la corona de vida fuese la vida eterna. No, hay que mirar a qué se está refiriendo en el término corona de vida, porque si se refiriese a la vida eterna o a la salvación, no es posible, porque la vida eterna es un regalo recibido, otorgado por Dios a quien cree en su Hijo Jesucristo como su único Señor y Salvador. Es un regalo de Dios, no es por lo tanto un premio que se puede ganar por algún mérito personal. Corona de vida está haciendo referencia al disfrute pleno de la vida que Dios nos concede, que Dios nos regala a quienes se mantienen firmes, incluso bajo las fuertes y muchas veces difíciles pruebas de fe que hay en nosotros. Independientemente de la circunstancia por la cual estás pasando, hay felicidad, hay gozo en tu vida. Ese es, de alguna manera, el premio que dice el versículo 12 que recibimos de parte del Señor en cuanto a la corona de vida. Es la enseñanza del versículo 12, pero mirar, en los versículos 13 al 15 viene una exhortación. Y ahora dice, a continuación, Santiago, que reconozcamos la verdad sobre el origen de la tentación. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene ninguna relación con la tentación. De ahí no viene la tentación de parte de Dios. Nadie debe creer que la tentación proviene de Dios. Vamos a leer que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta. Cuando alguien sufre
una tentación o cuando alguien está a punto de ceder o ya la ha hecho, suele muchas veces, como he dicho, culpar a Dios, suele culpar a las circunstancias, suele culpar pues prácticamente a todo el que pasa por allí menos él. Daniel en esta mañana ha abierto la reunión con un pasaje que nos viene a dar un claro ejemplo de esto que estamos hablando en el huerto del Edén. Cuando llega el pecado, en el capítulo 3 de Génesis cuenta que Jehová va y pide responsabilidad y pide cuentas y va a Adán y lo confronta por su pecado. ¿Y qué es lo que hace Adán? Pues Adán, nos dice el texto, que culpa a Dios mismo y culpa a su mujer. ¿Qué es lo que le dice? Le dice, la mujer que me diste por compañera es la que me dio ese fruto y yo lo comí. Apunta a la mujer, pero te está diciendo también que has sido tú el que me has provisto, el que me has traído a la mujer, con lo cual tú tienes responsabilidad y tú eres también culpable. Eva no se quedó mucho más atrás. En el versículo siguiente, Eva hizo lo mismo. La serpiente me engañó y comí. Aquí estamos, como decíamos al principio, todos tienen la culpa menos yo. Tengo justificación. Una justificación fuerte, poderosa, para que sepa que yo no he cometido el pecado o no he sido el que ha dado origen a ese pecado. Todos se justifican y todos culpan de su fallo a otra persona. Culpar al Señor, tristemente, es bastante frecuente entre nosotros. Y Santiago nos enseña que cuando somos tentados o al ceder a la tentación, no deberíamos tanto de culpar a nadie y mucho menos culpar al Señor. Dios no tiene, dice el versículo 13, ninguna relación con la tentación. Y Santiago presenta dos sólidas razones que vienen a argumentar la no participación de Dios en estas tentaciones de los seres humanos. La primera, en el mismo versículo 13, dice, Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado por el mal. Dios, hermanos, es santo. No tiene ninguna relación con la maldad. Su santidad es una santidad que está tan lejos de la maldad, podríamos decir, como está el cielo del mar. Por tanto, Dios no puede ser incitado a pecar. Y Santiago lo deja claro, pues, la absoluta impecabilidad de Dios. Dios es completamente inmune al pecado. Versículo 13 dice también en la parte final que de igual manera que Dios no puede ser incitado a pecar, Él tampoco tienta a nadie. Ni el mal ni la tentación tienen su origen en Dios, porque la fuente del mal, la fuente de la maldad, como luego vamos a ver un poquito más adelante, nos la encontramos en el maligno, a quien las Escrituras llama también el tentador, aquel que en Mateo 4, cuando el Señor Jesús, estamos leyendo la tentación del Señor Jesús, las tentaciones, ¿quién es el que va? Dice, habla y dice literalmente el tentador. El mismo que cuando Pablo escribe la carta a la iglesia de Tesalónica, en un momento determinado manda a Timoteo, bastante preocupado, si aquello que ha sido sembrado allí en Tesalónica ha sido de alguna manera desbaratado, ha sido de alguna manera echada abajo aquella obra. ¿Y a quién acusa? Dice, al tentador. Al tentador. Santiago es claro y contundente. Dios no es ni la fuente ni el origen de la tentación. No es Dios quien somete a las personas a enfrentarse a situaciones que le estimulen a pecar. Y dentro de este principio es algo muy importante. Dios
no es quien somete a las personas a enfrentarse a situaciones que le estimulen en ningún momento a pecar. No podemos decir que Dios, por lo tanto, es el culpable del pecado, por supuesto, que hemos cometido, o de la tentación que hemos sufrido. Así que si Dios no es la fuente de la tentación, ¿de dónde provienen esos deseos? ¿De dónde proviene esa situación que termina en nuestras vidas? Termina, como vamos a leer ahora, como un auténtico parto, y ese parto da lugar al pecado. Pues Santiago nos revela otra verdad importante que no debemos de olvidar. Hermanos, versículos 14 y 15 nos dice que la tentación tiene su origen en la propia naturaleza humana. Enseña Santiago la verdadera fuente de tentación y viene a descubrir la manera en que una persona cae en ella. Cuenta en el versículo 14, que cada persona es tentado por sus propios malos deseos. En la Reina Valera os he estado leyendo una palabra que muchas veces nos cuesta trabajo de pronunciar, concupiscencia. Esta palabra denota un deseo hacia algo, pero esta palabra es bastante curiosa y que nos puede llegar en distintos textos. Cuando acudimos al original, nos puede dar lugar a crearnos ciertas dudas, porque esta palabra es una palabra que se conoce como una palabra neutra, una palabra que se puede usar tanto para referirse a un deseo profundo hacia algo que es bueno y hacia algo que es malo. ¿Dónde encontramos, por lo tanto, la intención de esta palabra? Pues nos lo encontramos sencillamente en el contexto. Vemos en el contexto con claridad si aquello es bueno o es malo. Esta palabra se encuentra incluso en boca del propio Señor Jesús, que dice en un momento determinado de que en su corazón hay el deseo de estar reunido y de tomar la comunión junto con sus hermanos. Estamos viendo que en el contexto no es la palabra concupiscencia en el sentido negativo como nosotros estamos viendo, pero en Mateo, prácticamente en todo el libro de Mateo y en el pasaje, concretamente de Santiago, que tenemos aquí delante, la intención está bastante clara, el contexto está bastante claro, que su origen es malo. Tiene su origen dentro de la naturaleza humana. Y además se describe el proceso de la tentación de una manera también muy clara. Que no podamos decir, he sido tentado, he pecado y no me he dado ni cuenta. Hay un proceso, y Santiago en este mismo pasaje que hemos leído nos deja claro el propio proceso que hay. Porque primero dice que surgen nuestros propios malos deseos. Eso es lo primero que hay. Nuestra naturaleza, que no podemos olvidar, es una naturaleza corrupta, genera intensos deseos que nos atraen y que nos arrastran hacia la trampa final. Son deseos que nos hacen literalmente que piquemos como pica el pez cuando se echa una caña, se echa el anzuelo y está la carnada en el anzuelo, se está moviendo y el pez va, muerde. Y una vez ya que ha mordido el anzuelo, finalmente allí está detrás no nada bueno para el pez. Detrás de eso está la muerte. Pues exactamente igual como el pez es atraído hacia la carnada que hay en un anzuelo mortal. Pero luego en el versículo 15, el texto dice que al ceder a sus malos deseos la persona termina pecando. Ese es el final, esa es la parte final de todo este proceso. Termina en pecado, porque lo que ocurre al ser atraído hacia los malos deseos, Santiago lo ilustra aquí como una especie de metáfora que está hablando acerca de la vida. La concepción de cualquier vida. Cuando una criatura es concebida, nace, madura y muere. Pues de igual manera, Santiago nos está hablando aquí de que los malos deseos engendran y conciben el pecado. Tener malos deseos, puede haber malos deseos que apuntan hacia el pecado, pero probablemente aún no se ha pecado, o tentaciones y no se ha pecado.
porque es cuando cedemos nuestra voluntad y hacemos lo que nuestros malos deseos quieren, cuando estamos pecando, cuando estamos realmente llevando a la obra aquellos malos pensamientos que hay en nuestros corazones, que surgen de nuestras propias vidas. Y el pecado, que es el final de todo este proceso, nos dice el pasaje que hemos leído, trae una consecuencia. Y es una consecuencia única. Y la consecuencia no es felicidad ni es vida, sino que trae solo y exclusivamente muerte. El pecado concibe muerte. Cuando dice el versículo 15, el término consumado que viene ahí en el texto que hemos leído, ¿qué es lo que viene a decir? Pues sencillamente implica ese consumado la finalización de un proceso. El pecado ha nacido, trae consigo, como digo, no alegría precisamente, sino que trae muerte, y el fin, la consecuencia del pecado es la muerte. Y el hijo de los malos deseos es el pecado, y el del pecado es la muerte. Sin embargo, es importante que podamos preguntar al Señor, es importante de que el Señor nos dé sabiduría, nos tenga los ojos abiertos, los sentidos preparados, para que cuando empieza el proceso seamos conscientes, o cuando comienza el proceso, el Espíritu Santo nos venga a dar la voz de alerta, para que precisamente no se termine consumando aquello que está surgiendo, esos malos deseos que están surgiendo en nuestros corazones. Justo antes de que éste sea engendrado, es cuando la palabra nos está diciendo de que estemos firmes ante esta situación. El hijo de estos malos deseos es el pecado. El hijo del pecado es la muerte. Cuando no luchamos contra nuestros propios malos deseos, ¿sabéis lo que ocurre en nuestras vidas? Que finalmente nuestra voluntad termina sometiéndose a ellos. Y si consentimos los malos deseos, estos, como he dicho antes, engendran, es decir, termina pariendo el pecado. Y entonces, ya que una vez que hemos pecado, en muchas ocasiones lo que nos queda es el protestar, el mirar a ver a quién le echamos la culpa, pero hemos pecado porque esos malos deseos han surgido del interior de nuestros corazones. El creyente debe tener un conocimiento claro sobre el origen de la tentación, como viene en estos versículos del 13 al 15. Así nos lo está enseñando y nos lo está revelando la palabra. Pero además Santiago quiere algo importante. Hermanos, somos conscientes de que todo esto lo aprendemos y estos principios están muy bien, pero todo esto apunta a una verdad que está por encima de todas. La verdad es que no tenemos ni medios, ni tenemos fuerza, ni tenemos capacidad por nosotros mismos para hacer frente de una manera humana o de una manera intelectual, hacer frente a este proceso que estamos hablando de la tentación. No tenemos capacidad. Y entonces viene lo más grande, viene la provisión de parte de Dios. Y nos dice el texto de que debemos de confiar en la provisión de Dios precisamente para enfrentarnos a la tentación. Versículos 16, 17 y 18. Ahora es lo que nos está precisamente persuadiendo la palabra, a entender que el Señor, solamente de Él, recibimos bendición que debemos de usar para enfrentar la tentación. El cristiano, como dice el texto, no debe estar engañado respecto al origen nunca de la tentación. Si pensamos y responsabilizamos a Dios de nuestros errores, si responsabilizamos a Dios de nuestros pecados, creemos una mentira. O como dice el texto que hemos leído,
estamos totalmente engañados. O como dice Reina Valera, estamos totalmente errados. La palabra nos ordena no engañarnos con que Él es malo o que nos puede perjudicar. Creemos en la santidad de Dios. En eso tenemos que creer. Tenemos que mirar. Él es santo. En Él solo hay luz, hay vida, hay verdad, no hay tinieblas, no hay mentira. Ni un solo momento podemos estar dudando de su bondad. Y Dios, que es el que provee solamente de bendiciones para el creyente, nos dice la palabra que todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba de Dios. Todo lo bueno y todo lo perfecto que se nos da viene de arriba de Dios. Dios, al ser la fuente de toda luz creada, es todo bondad, es todo misericordia. Solamente puede llegar a nosotros bendición, aunque no lo entendamos en un principio, aunque nos cueste trabajo entenderlo, pero debemos de tener claro que todo lo que viene de Dios es bueno. De Él provienen solamente cosas buenas, bendiciones espirituales para que en Él, que Él cree. Y cuando Dios actúa para bendecirnos y para que nos acerquemos más a Él. Mirad, en medio de todo esto hay una cosa importante. Nunca el Señor hará algo para que nos alejemos de Él. Nunca el Señor hará algo para que nos alejemos de Él. Él solo nos va a proveer de las cosas buenas. Él solo nos va a proveer para aquello que nos hace, que nos coge, que nos rescata en medio de la situación que está y nos lleva y nos atrae hacia Él. Él nunca busca perjuicio nuestro. Él nunca busca que estemos amargados por situaciones por las cuales estamos pasando. Él solo desea nuestro bien y Él es un Dios de luz, no es un Dios de tinieblas. Así que Dios, como dice el versículo 18, precisamente una de las bendiciones de Dios es el habernos dado una nueva vida, el hacernos nacer de nuevo mediante su palabra, para ser, como dice el versículo 18, primicias suyas. Este nuevo nacimiento implica la regeneración del creyente y Dios perdona todo pecado a quien crea en Él y nos limpia, como dice Juan, de toda maldad. Él usa su palabra para hacernos llegar el mensaje y se revela a través de su palabra para que nos llegue el mensaje de salvación, para que nos llegue el mensaje en el cual podamos depositar nuestra fe en Él, para que haya perdón de nuestros pecados. De modo que si alguno dice, está en Cristo, nueva criatura es. Nos ha bendecido dándonos una nueva vida y nos ha bendecido dándonos una nueva familia y nos ha bendecido dándonos tantas cosas que nos damos cuenta realmente que solo lo bueno puede venir de Él. Así que en esta mañana, con que recordáramos los 3 puntos principales, sobre todo cuando estamos en medio de situaciones de tentación, cuando estamos en medio de pruebas en nuestras vidas, estos 3 principios son importantes que lo tengamos en cuenta. Mantengámonos firmes ante la tentación para disfrutar plenamente de la vida de Cristo. Que reconozcamos la verdad sobre el origen de la tentación, que confiemos en la bondadosa provisión de Dios para enfrentar la tentación. Y con este contexto he estado durante las últimas semanas pues enfocado en lo que ha sido la oración modelo que el Señor nos da, el Padre Nuestro, y precisamente pues hoy estamos hablando de la última de las peticiones del Señor en esa oración modelo. Nos dice en el versículo 13 de Mateo 6, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es lo que el Señor Jesús nos pide, nos dice, nos exhorta que pidamos delante del Señor. Porque resulta que el perdón como tal
no resuelve la totalidad de nuestro problema moral. Porque además de necesitar que Dios sea quien perdone los pecados ya cometidos, debemos también solicitar al Señor la protección de Dios de cara a los posibles motivos de pecado a los que estamos expuestos, tanto ahora en el presente como en el futuro. De ahí que Cristo, de ahí de que el Señor Jesús en esta oración pase de la quinta petición, que era, si os acordáis, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, pues de pasar del perdón a pasar ahora a la sexta petición. Y en este versículo hay dos partes que la vemos bastante claras, ¿no?, en la petición del Padre Nuestro. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Líbranos del mal no puesto de una manera genérica, sino de una manera personalizada, centrada en el origen del mal, que podríamos decir, líbranos del maligno, de donde viene el origen del mal. No permitas que sucumbamos a las tentaciones del maligno, sino al contrario, rescátanos de su poder. Hablar de la tentación, pues sabemos que invita muchas veces a considerar al tentador. Y cuando hablamos incluso de la liberación, pues nos invita también a contemplar a aquel que nos tiene esclavizados. El mal en la vida del creyente procede en última instancia del maligno. La palabra tentación, que es una palabra que muchas veces, viendo, como he dicho al principio, en distintos contextos, nos puede llevar a algún tipo de duda, es una palabra que tiene matices en líneas generales, que son siniestros. Tentación trae matices siniestros de seducción, de impulso hacia el pecado. Pero también esta palabra es traducida, y nos lo encontramos que puede ser traducida por el término prueba, que indica también una situación desagradable, una situación difícil, pero que carece de estas connotaciones siniestras. Os pongo un par de ejemplos muy rápido, donde siento mucho que aquí no puedo extenderme y os pongo los ejemplos para que lo podamos ver, porque se ve luego, porque el propio contexto nos viene a aclarar, ¿no?, lo que es el término. Porque, por ejemplo, cuando Mateo habla acerca de la tentación, como he dicho antes, se trata siempre de una prueba del diablo que, en definitiva, está destinada a perder a aquel a quien se dirige. Ese es el objetivo. Cuando habla de tentación, Mateo, es el objetivo de ir dirigido a alguien, ser atacado a alguien, y el destino es que esa persona termine alejándose del Señor. Ese es el objetivo principal. Pero es necesario que nuestra profesión de fe, y somos realistas, es necesaria que nuestra fe sea también puesta a prueba, que nuestra fe sea probada. ¿Por qué? Porque vaya a ser que nuestra fe, sobre todo no porque vayamos a engañar al Señor, sino que nos vayamos o nos estemos engañando a nosotros mismos. Nuestra fe sea fruto de una emoción pasajera de un momento determinado, o que nuestra fe sea fruto de una decisión solamente temporal. El Señor Jesús dice precisamente en Mateo que es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Es inevitable que en nuestras vidas pasemos por pruebas. Y mirando la palabra de una vista de pájaro desde arriba, Abraham nos cuenta que fue probado por Dios cuando le pide que sacrificara a su hijo Isaac. Y Moisés tuvo que explicar también al pueblo, a Israel, de que Dios lo había conducido al desierto. Habían estado caminando durante un periodo largo de tiempo por el desierto con el objetivo de humillar al pueblo, porque había necesidad de ser humillado, y para probarle, dice Deuteronomios, a fin de saber lo que había en sus corazones. Es necesario que nuestra fe sea también probada para que realmente
no vayamos a tener una fe equivocada, una fe puesta en cualquier otra cosa que no sea en Cristo Jesús. Así que, si Dios es quien ha determinado que es necesario también de que nuestras vidas de fe sean puestas a prueba, pues nos podría costar un poco de trabajo viendo la última petición de que le estemos pidiendo que no nos meta en pruebas, que no lleguemos a la tentación para que no terminemos nuestra vida cayendo en pecado. Pero si es su voluntad, si es tu voluntad, no permitas que entremos débiles tal como somos todos nosotros, débiles por naturaleza, que no entremos inclinados al pecado en situaciones que en el curso natural de los acontecimientos nos expongan a tentación y caída. Y ahí es donde va dirigida precisamente esta última petición en esta línea. Así, de esa manera estamos expresando a Dios dos cosas importantes. Por un lado, estamos reconociendo nuestra verdadera debilidad. Somos débiles. Y el ataque es tan fuerte que no podemos hacer frente a él por mis propios medios. Estoy mostrando mi debilidad. Es decir, en la medida en que nos acostumbramos a no utilizar precisamente la petición que viene, esta última petición que viene en la oración de parte del Señor, la oración modelo, en esa misma medida estamos demostrando nuestra insensibilidad ante los peligros que nos rodean. Estamos dando a entender nuestra propia propensión a caer. Y por otro lado, también reconocemos nuestra dependencia de Dios. Dependemos de Él en todo y más que nada también en esta lucha en la cual no tenemos capacidad para hacer frente al adversario. Por lo tanto, solo Él sabe el grado de tentación que somos capaces cada uno de resistir. Y esto nos da palabras de esperanza, confiando en el que el Señor no va a permitir de que en medio de pruebas, que en medio de tentación, seamos de alguna manera desarmados y que terminemos con el propósito del tentador, del enemigo, que es alejarlo de Él. Solo Él sabe el grado de tentación que somos capaces de resistir. Solo Él sabe qué pruebas servirán para nuestro fortalecimiento en la fe y qué pruebas nos podrían hundir. Solo Él puede fortalecernos para que haya victoria espiritual en medio de nuestras vidas que son probadas. Por lo tanto, que sea Él quien decida nuestras circunstancias, que sea Él el que dirija para nuestra santificación. Dependo de Él. Y en todo caso, ya sea que tenga que afrontar la prueba, ya sea que ésta sea quitada de en medio, le pedimos a Dios que nos libre del maligno. Porque, aunque conscientes de nuestra debilidad, como he dicho antes, aunque conscientes de los poderosos recursos que tiene el enemigo cuando nos ataca, es con confianza como hacemos las palabras de la oración de Mateo 6. Hermanos, vuelvo a repetir, nos espera, y espero que nos espere, un largo caminar en la vida, que nos queden muchos años todavía disfrutando de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Nos espera un largo caminar por el desierto, porque la palabra viene en muchas ocasiones a comparar la vida, nuestra vida, como un caminar, como un vagar por el desierto, igual que su pueblo. Un desierto, una vida que es un lugar peligroso. Un desierto que es un lugar que está sembrado de tentaciones. Una vida que está llena de violencia, de oposición, de confusión. Pero, hermanos, nos encontramos a Dios y a su poder liberador, confiando en que Él es poderoso para llevarnos consigo hasta el fin y traernos victoriosos a su reino eterno.
Así que, efectivamente, el diablo es más fuerte que nosotros, efectivamente, pero más poderoso que él es aquel que socorre a los que son tentados. Un versículo, y termino, que lo conocemos todos, pero que espero que en medio de toda esta situación también nos sirva para que nos fortalezca, para que estemos centrados en el Señor y nos llene de esperanza. Primera de Corintios 10 dice el versículo 13, «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar, para que podáis soportar». Señor, qué ánimo nos das a través de tu palabra para todo creyente. Qué alivio nos traes por medio de tu palabra cuando vemos que tú eres el Todopoderoso, el Dios soberano, que ha puesto límites y pone límites incluso a la tentación. Dios es fiel a su pueblo y eso está en nuestros corazones y lo sabemos. Y eres fiel con tu pueblo de una manera perfecta, porque nos muestras constantemente tu fidelidad en nuestras vidas. Muestras constantemente tu fidelidad en unas vidas nuestras que son imperfectas, pero tú eres perfecto. Aún así, nos metemos, Señor, en situaciones donde las pruebas, la tentación son inevitables. Pero te pedimos a ti que fortalezcas, Señor, nuestra fe. Acudimos a ti porque sabemos de tu fidelidad, porque sabemos que aún siendo nosotros los que nos metemos, Señor, en esos caminos, tú tienes poder y tu amor y tu misericordia están ahí, porque tú vienes siempre, Señor, a rescatarnos de donde hemos caído. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a estar firmes en medio de la tentación. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, Señor. Amén.